Probando, probando, uno, dos, tres, probando, 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 uno, dos, tres. Probando, uno, dos, tres, probando. ¿Cómo me escuchan ahí? Me pueden poner aquí en el chat. Vamos a poner por aquí el chat. ¿Se escucha bien? Muchas gracias, Juan. Buen día, Rolando. Osmani, ¿cómo estás? Bienvenidos. Listo, vamos aquí calentando motores. ¿Cómo ven la presentación? ¿Se ve bien? Ya la tengo ahí compartida. Excelente, listo. Voy a hacer aquí una prueba de cambiarme a la otra pantalla. Ahí ven una consola. ¿Sí la ven? Es una consola. ¿Sí? Ah, ok, listo. Perfecto. Entonces volvemos aquí a la presentación. Ah, listo, muchísimas gracias a los que me están ahí ayudando con las pruebas. Bueno, todavía no son las 10. Muchas gracias por madrugar, como dirían. Entonces vamos a esperar un momentico que llegue más gente y ya damos inicio. Entonces vamos aquí ajustando. Ok, perfecto, sí. Vamos a tenerlo un poquitico más. Voy a bajar esto. Algo así. A ver cómo se ve ahí. Sí, sí, se ve un poco mejor. Ok, perfecto. Listo. Mientras tanto, a las 10 vamos a iniciar para los que van llegando. Estoy haciendo aquí unas pruebas de audio. Estoy también mirando la parte del video. Bueno, aunque el video no es tan importante, pero sí por lo menos que vean la presentación y que me escuchen bien sobre todo, que el audio sea de buena calidad. Listo, entonces eh, vamos aquí a ajustar. Eh, Tenemos esta otra consola. Vamos a dejar esto por acá.
Ok, ya faltan 2 minutos más. Bienvenidos a los que van llegando. ¿Qué tal me están escuchando ahí? ¿Y si están viendo la presentación? ¿Todos me están escuchando? ¿Están viendo bien eso? Estamos esperando unos minutos más para darle inicio y comenzamos. Ok. Bueno, mientras que va llegando más gente, eh, les quiero compartir unas preguntas. Como lo hicimos la vez pasada, la idea es como saber un poquito dentro del público si conocen el tema OCPF, eso es lo que vamos a tratar hoy, y conocer un poco de retroalimentación. Entonces vamos a lanzar la votación o la encuesta. Entonces en la parte de abajo, y ahí me ayudan los que la puedan lograr ver, ahí les va a aparecer un iconito que dice como votación, encuesta. Entonces ahí ustedes van a poder abrirlas, son 3 preguntas y esa información la vamos a revisar. Entonces voy a iniciarla mientras que va llegando más gente. Entonces si quieren, revisen, me cuentan si la están viendo y pueden ir votando. Vamos viendo, ahí va llegando más gente. Entonces las preguntas son, esto también nos sirve para probar la parte de audio. Las preguntas son si saben qué es OSPF, si alguna vez lo han usado y si en la operación normal utilizan enrutamiento o solo switching o cuál de los dos. Entonces, ahí los invito a que voten, que lo revisemos. Mientras que vamos esperando que llegue más gente. Entonces, para los que van llegando, en la parte derecha abajo, creo que aparece un icono que se llama encuesta. Entonces ahí pueden ir votando mientras que vamos esperando que llegue más gente e iniciamos con el webinar. Vamos a ver. Ahí va llegando más gente. Bienvenidos a todos los que van llegando. A los que van llegando, tenemos una encuesta. La pueden activar. Se llama... eh, es un icono pequeño que aparece abajo o bueno, en el menú de Zoom. Ahí pueden ir entrando y contestando y pues esa información la vamos a verificar y mientras tanto pues vamos probando audio y que vean la presentación. Y con eso iniciamos. Entonces, las preguntas son sencillas. Ok, yo creo que ya tenemos bastante votación. Les voy contando, voy a dejarlo 3 minutos más y cerramos la votación. Y es un dato interesante porque hasta ahora refleja que casi todo el público conoce sobre OSPF, lo cual es interesante. Y algo que me parece interesante que está apareciendo es que la operación normal es enrutada. Y uno pensaría que pues normalmente casi todo el mundo utiliza las conexiones en capa 2, pero
interesante dato. Entonces, si pueden votar, ahí nos sirve para podernos coordinar. Vamos a darle un par de minutos más y ya iniciamos. 10:05 vamos a iniciar. Para los que no alcanzan a escuchar, yo lancé una encuesta, la van a ver ahí dentro de las herramientas que hay de Zoom. Le dan clic en la encuesta y en ese momento pueden entrar a votar y son 3 preguntas sencillas. Al final del webinar también vamos a hacer otras preguntas y pues la idea es que esa información nos puede servir a todos como referencia. Listo, yo creo que vamos a finalizar la votación. De verdad, muchísimas gracias por participar. Casi todos participaron, lo cual es bastante bueno. Entonces les cuento un poquito. La votación dice que el 68% sabe que eso es CPF, lo cual es bueno porque significa que el webinar, pues como es bastante corto, pues digamos que sí requiere ciertas bases, pero para los que no conocen sobre OCPF o no saben qué es, pues también les va a servir para poder entender un poco sobre esta tecnología de enrutamiento, este protocolo de enrutamiento. ¿Alguna vez han usado SPF? El 45% alguna vez lo ha usado, el 55% no, lo cual es interesante porque tengo un pequeño laboratorio para que vean que pues es un poco complejo, pero no es tan complejo. Y por último, la última pregunta, ¿en la operación normal utiliza enrutamiento IP o solo switching? El 45% lo utiliza enrutamiento, lo cual me parece muy interesante, y el 18% solamente switching. Y hay otras 2 opciones que era más switching que enrutamiento, un 23%, y más enrutamiento que switching, un 14%. Lo cual es bastante interesante esa última pregunta, porque significa que si mucha gente utiliza enrutamiento, o SPF o este webinar les va a ser muy útil, porque significa que lo vamos a poder, o lo van a poder pensar en un futuro utilizar en su red. Entonces ahí les comparto el webinar. Yo creo que vamos a empezar, ahí para que lo vean, perdón, la encuesta, y vamos a cerrar esto. Ok, entonces bienvenidos a todos. Espero que todos me estén escuchando bien, que estén viendo la presentación. La idea de hoy es continuar con un primer webinar que hicimos, por eso está la parte 2, sobre configuración de enrutamiento utilizando los dispositivos de Infinite Wireless. Entonces, para los que no estuvieron la vez pasada, está el video en YouTube, ahí lo pueden encontrar, lo pueden encontrar también por Academy, dentro de la parte de webinars. Ahorita, por cierto, cambió un poquito el menú, es más fácil de buscar los webinars, porque uno entra y puede seleccionar los que ya pasaron y le muestra todos los webinars que ya pasaron, y ahí uno puede encontrar más rápido este webinar. En esa ocasión estuvimos hablando sobre pues toda la parte de enrutamiento como concepto, y al final hablamos un poquito sobre un protocolo basado en un desarrollo de Cisco que se llama On Demand Routing, ODR, que es una forma muy sencilla de habilitar la parte de enrutamiento dinámico en los radios de Infinet. Hicimos un pequeño laboratorio, yo les mostré cómo se activaba, y pues es una opción bastante interesante para que ustedes la manejen en lo que es la configuración de routing en sus redes. El siguiente paso es analizar otro protocolo de enrutamiento que también nosotros soportamos, que se llama OSPF, que ya es un estándar, no solamente pues lo tiene Infinet, sino lo tienen cualquier enrutador del mercado. Y la pregunta es, ¿por qué debería usar OSPF? Entonces, una forma de entender la razón es la interacción que uno puede tener, por ejemplo, de una sectorial. Entonces, ahí en el dibujo, en esa red toda compleja que está pintada, digamos que hay una zona
que yo estoy manejando con ODR y con Mint, que son los protocolos, como les decía, propietarios de Infinet, donde yo tengo mis CPEs, tengo mis rutas, tengo todo administrado bajo un esquema, llamémoslo así, Infinet, es decir, en algo muy propietario. Y al lado izquierdo, encerrado en ese círculo azul, pues tengo otro tipo de enrutamiento dinámico que es más abierto y que existe con muchos más tipos de marcas. Entonces, en esa frontera, yo puedo conectar todas mis rutas que he aprendido dinámicamente utilizando ODR, que fue muy sencillo, que yo les mostré, donde uno podía tener el hub y la parte del elemento pasivo. Uno puede tomar todas esas rutas que se aprendieron y propagarlas a través de OSPF de tal forma de que todo sea dinámico y conectar esos dos mundos, OSPF con ODR. También yo puedo manejar OSPF dentro de Infinet, es otra opción, es decir, tener OSPF a la izquierda y OSPF a la derecha, pero pues obviamente es un poco más complejo que tenerlo con ODR. ODR es muy sencillo, funciona muy bien y les puede ayudar a aprender todas esas redes de una forma rápida dentro de un ambiente, de un área Mint y también dentro de un ambiente Infinet. Pero OSPF es un poco más estándar, entonces es bastante interesante tener ese tipo de frontera. Por eso, digamos que en esta segunda parte vamos a centrarnos en OSPF y la parte útil de OSPF es poder propagar esas redes hacia esas redes OSPF que yo tengo de otras marcas. Si tienen preguntas, no se les olviden, lo pueden colocar ahí en el chat. Con eso las vamos revisando. Entonces, para los que no saben qué es OSPF, básicamente es un protocolo de enrutamiento que se basa en un algoritmo donde están buscando siempre el camino más corto en una red compleja que están conectándose varios nodos. Entonces se busca el camino más corto para llegar de un extremo de la red compleja a otro extremo de la red compleja. Es un estándar que lleva bastantes años y funciona muy bien para hacer el tema de enrutamiento dinámico. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y por qué desgastarme con este tipo de protocolos dinámicos o este tipo de manejos? La razón es porque a veces las redes van creciendo o van cambiando muy rápido y eso hace que sea imposible hacerlo manualmente, o sea, que lo haga a punta de rutas estáticas. Entonces, la forma más sencilla es habilitar esos protocolos de enrutamiento dinámico para que ellos se adapten o entreguen las diferentes rutas en toda la red y esto permita hacer ese manejo dinámico. También es porque a veces creamos esquemas de redundancia. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener dos sectores que están siendo o atendiendo una misma zona y yo con OSPF y con este tipo de protocolos yo puedo darle redundancia a la transmisión de los datos entre los dos sectores. Entonces, OSPF es un protocolo bastante interesante para el tema de rutas dinámicas. Hay otros protocolos como por ejemplo RIP1, RIP2. Básicamente OSPF es como el protocolo que solucionó muchos problemas que tenían esos otros protocolos. También hay otro un poco más avanzado que es BGP, pero pues requiere muchísimo procesamiento y mucha memoria de los equipos que lo soportan. Digamos que OSPF tiene ese balance, que es que el hardware puede ser bastante reducido y también puede tener bastantes redes, o sea, no hay límite en el tamaño de las redes en que yo voy a manejar. También puedo tener una especie de análisis rápido de cómo está la red, es decir, en corto tiempo yo puedo conocer dónde están todos mis nodos. Puede también ser muy seguro y es un aspecto muy importante de OCPF y es que yo puedo comunicarme de manera encriptada entre los diferentes nodos, sobre todo si estoy cruzando redes de terceros. Eso también es interesante. Y toda la parte de cambios de estado también es bastante rápida. Entonces, eso le permite comentar solamente lo que está cambiando, no como BGP que a veces manda toda la tabla, sino que solamente él manda los cambios que están ocurriendo en los diferentes nodos y eso permite que el tráfico sea bastante pequeño al momento de utilizar OSPF.
Se tienen árboles o mapas de distribución bastante exactos, con costos. Acuérdense que el tema de costos en OSPF es muy importante y es básicamente las calificaciones de cada una de las rutas. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen 4 alternativas para llegar a un destino. Y a cada alternativa, que salta en diferentes nodos, a cada alternativa le dan un costo. Es decir, cuánto vale ir desde el punto A al punto B por el camino 1, por el camino 2, por el camino 3, por el camino 4. Y lo que hace es que con un algoritmo, que ya lo vimos en el anterior slide, él determina cuál es el camino menos costoso. A eso es lo que llaman el camino más corto. Entonces es basado en los costos que se dan. Algo muy similar hace Mint en el caso de nuestros radios a nivel de las áreas Mint. Él también analiza los costos, pero lo analiza no a nivel de IP, no a nivel de enrutamiento, sino lo hace a nivel de inalámbrico, es decir, analiza el RSSI, analiza la parte de retransmisiones, el nivel de señal a ruido, una serie de parámetros, y también analiza cuál es el parámetro o cuál es la distancia más corta entre los dos sitios. ¿Hasta ahí todos me escuchan bien? Es que veo que aquí me están escribiendo, a ver si... ok, ¿sí? ¿Me están escuchando bien? Si me dan un mensajito ahí de que se escucha bien el audio. Ok, listo. Muchísimas gracias, Álvaro. Ok, gracias, José. Gracias a todos. Listo. Entonces, dentro de, dentro de, de esos costos y esas tablas que se elaboran, también pueden haber rutas que tengan el mismo valor y OCPF también tiene la ventaja de que puede balancear el tráfico a nivel IP. Es decir, que él puede hacer la parte como de parte del tráfico se va por un camino y el otro pedazo se va por otro. Y eso pues permite en cierta forma sumar enlaces, ¿no? O sea, yo tener más ancho de banda porque tengo varios caminos. Entonces tiene bastantes ventajas OSPF al momento de implementarlo dentro de las redes IP o redes ruteadas o redes que utilizan la parte de capa 3. Acuérdense que OSPF es un protocolo de enrutamiento de paquetes IP. Mint, que es nuestro protocolo propietario, está un poquitico más abajo, está como en la parte de 2.5, o sea, está entre Ethernet e IP. Hace algo muy similar a lo que hace OSPF, pero no es IP. IP es OSPF. Básicamente, el primer concepto que habla OCPF es que se refiere a sistemas autónomos. Entonces, él lo que trata de hablar es que existe un sistema autónomo que quiere compartir sus redes con otro sistema autónomo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un sistema autónomo? Entonces, básicamente es un grupo de redes IP que tienen sus propias rutas. Es decir, que entre ellos se conectan y saben dónde está el uno o el otro. Puede hacerlo también con OSPF, pero digamos que es un sistema que tiene una arquitectura y que ese sistema es posible que se conecte con otro sistema que tiene otra arquitectura. Podemos pensar en dos ciudades. Tenemos una ciudad que tiene unos routers y tenemos otra ciudad que tiene otros routers y a cada ciudad lo llamaríamos un sistema autónomo que quieren de pronto conectarse entre sí. Y ahí viene, o empezamos a hablar dentro de ese sistema autónomo de varios conceptos. Entonces, el primer concepto es que dentro de los sistemas autónomos uno puede configurar un código de área. Un código de área que está conformado por un identificador de 32 bits. Es muy parecido a las direcciones IP. O sea, básicamente es un número. Por lo general uno empieza con el 0000, que es como el de mayor rango, y empieza a darle como a darle mayor número en el último dígito y con eso se va alejando. La idea es que estos identificadores de esa parte de la red va definiendo la estructura o va segmentando la red en diferentes partes para que cada uno de esos sistemas autónomos se conecte con los otros sistemas autónomos. Entonces, de esa forma, yo puedo como asociar grupos de routers para que ellos
empiecen a operar dentro de un área que sería el área de OSPF. Y luego todos tratarían de converger en un área mayor, un área principal a la cual le llamamos el área 0000, que es el área de backbone, es decir, donde todo el tráfico se conjugaría para a partir de ahí salir hacia otro sistema autónomo, donde yo tendría otra área de backbone y obviamente otra distribución hacia adentro. Entonces, si ustedes ven, el objetivo de SOPF es que la visualización de la red se empiece a hacer por grupos de routers y de esa forma sea un poco más sencillo para quien está manejando redes complejas poder darle la configuración a toda esa cantidad de equipos. A veces en la práctica, pues realmente nosotros en el tema de las redes inalámbricas, podríamos pensar que un área podría ser una base y unos remotos. Ese sería un área que se conecta con otras áreas que serían otras bases con sus respectivos remotos y entre todas las bases formaríamos un área de backbone. Algo así sería como el concepto, como para aterrizarlo un poco más en el tema de los radios de Infinet. Y ahí empieza a ocurrir, pues, obviamente, una cantidad de divisiones. Entonces yo puedo tener esquemas, por ejemplo, como el que está en la parte de arriba, donde yo tengo como una especie de Y, o hay esquemas que es prácticamente es el laboratorio que les puedo mostrar, que es 4 routers conectados y creamos 3 áreas. Entonces, digamos que voy a aprovechar que recientemente aprendí a manejar el lapicito, entonces ya puedo rayar. Entonces, por ejemplo, esta es un área, ¿cierto? Que la define la mitad de este router hacia atrás, pero el mismo router está o pertenece a otra área y entonces básicamente lo que se conocería como un borde, es decir, el router que bordea, y hacia atrás pues podrían haber más enrutadores que estén dentro de esa área que se está configurando. Entonces, eso es bastante interesante porque me permite segmentar, o sea, dividir o buscar lógicamente cómo es la mejor forma para poder utilizar eh, o entender mi red y volverla cada vez más compleja y más grande. Ahora, dentro de los tipos de equipos que se van configurando en estas áreas OSPF, si ustedes ven, es muy parecido a las áreas MIN, es muy parecido a todo lo que hacemos en MIN, porque gran parte de MIN se basó en la arquitectura de OCPF, entonces por eso son muy similares. Entonces, en esta arquitectura de OCPF, nosotros tenemos lo que se llama un router de borde, un BR. También tenemos un router que es el borde del sistema autónomo, el ASBR, es decir, es ese router o routers, porque puede ser varios, que está bordeando la conexión hacia otros sistemas autónomos. Acuérdense, si lo ponemos en ejemplos de punto multipunto, entonces el ASBR podría ser nuestra sectorial. Entonces la sectorial tiene varios remoticos, entre ellos hacen unas áreas, pueden ser varias, pueden haber, por ejemplo, repetidores, pueden haber una cantidad de cosas, varias áreas OSPF, luego llegan al borde, que el borde sería mi última sectorial, y la sectorial ya se conecta hacia, no sé, un router más grande, y en ese momento esa sectorial se convierte en el ASBR. Y hacia adentro, pues yo puedo tener routers de borde entre las diferentes áreas. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Por ejemplo, yo tengo una sectorial, hago un salto a un CPE, pero ese CPE tiene detrás un punto a punto porque es un repetidor. Entonces, ese CPE que está conectándome ese punto a punto, que es un repetidor, ese sería mi router de borde. Es decir, el que va a delimitar un área que puede hacerse contra la base y hacer una segunda área OSPF que sería la del punto a punto. Entonces vamos a aprovechar
la nueva herramienta que tenemos y les voy a dar aquí el ejemplo, voy a pintarlo acá. Si están viendo el dibujo, ¿cierto? Eh, entonces, por ejemplo, imaginémonos un CPE, ahí perdonarán, el manejo del lápiz todavía no es lo mejor, pero... y aquí yo puedo colocar, por ejemplo, un enlace punto a punto como repetidor para explicarles el concepto. Entonces, voy a cambiar mi colorcito. Entonces, esta primera conexión puede ser un área o SPF y esta segunda conexión, voy a ponerlo de naranja, y esta segunda conexión es otra área. Es decir, este es un BR, mientras que este es el ASBR. Eso sería en la práctica, o sea, la idea es que yo pueda utilizar mis radios para definir sus roles. Obviamente por acá puede haber un IR. ¿Qué es un IR? Básicamente es un router que está atendiendo dentro de un área, pero él no sigue conectándose con más áreas. Simplemente esto es un área. Acuérdense que las áreas, les voy adelantando, las áreas se les coloca un código. Por ejemplo, este podría ser el área 50, mientras que este es el área punto, por ejemplo, punto 40. ¿Sí? Y a su vez, esta Base Station, como es el ACBR, seguramente aquí está el área de backbone, que sería la 0. Entonces, esto es en la práctica lo que uno utilizaría desde el punto de vista de OSPF. Es decir, uno podría convertir toda su red inalámbrica punto multipunto en una red ruteada, no preocuparse por las rutas, sino tener algo más elaborado, o mejor, más sencillo en una red mucho más elaborada. Entonces, habilitando CPF y pensando que cada uno de estos saltos es un área. Y así, de esa forma yo puedo ir segmentando la red. Entonces la idea era como traer un poquito de ejemplos prácticos, porque yo sé que de pronto el concepto de SPF como que queda en el aire, entonces yo estuve como estudiando cómo explicárselos, no desde el punto de vista tan filosófico, sino algo un poquitico más aterrizado en nuestros radios. Entonces, a partir de ese indicador de 32 bits, que es básicamente un número que identifica el área, eh, yo empiezo a hacer la parte de propagación de los mensajes de OSPF. Entonces, ¿de qué forma funciona OSPF? Básicamente, OSPF se habilita, o sea, se envía todos los mensajes o se habilita el protocolo luego yo le digo por qué interfaz debería salir. Ahí, por defecto, digamos que yo le puedo decir que por todo lado, lo cual está bien, o sea, él va a tratar de salir por todas las interfaces, pero si yo quiero, pues yo puedo solamente hablar OSPF por una interfaz, las otras pueden hablar ODR, por ejemplo. Luego él empieza a enviar unos mensajes que se llaman LSAs, donde empiezan a preguntar, bueno, ¿y usted quién es? Hola, mi nombre es Base, yo soy OSPF del área tal, tengo estas redes, y entonces empiezan como a intercambiar información y también definen unos roles que se llaman DR y router designado de backup o de reserva, que también es importante. Y ahí empiezan a sincronizar las bases de datos de las rutas, empiezan a construir el árbol de rutas, exportan la base de datos de rutas y de esa forma se establece la parte de OSPF. Ahora, ¿qué es DR y BDR? Entonces, bueno, no sé por qué no aparece. Se borraron los otros dos mensajes, pero les voy a mostrar acá. Va a ser en un momento. Es algún momento, nos devolvemos a esta.
Sí, mire que sí, aquí se aparece, pero bueno. Eh, ¿qué significa DR y BDR? Voy a irme otra vez acá. Entonces, ¿qué significa DR y BDR? Entonces, imaginémonos de que, por ejemplo, yo tengo una base, ¿cierto? Una base sectorial, tengo mis CPEs, y acuérdense en que los CPEs pueden tener varios perfiles, ¿cierto? O sea, yo puedo tener en un mismo CPE, puedo tener el perfil de la Base Station 1, pero también puedo tener el perfil de la Base Station 2. Ahora, ¿qué determina que me conecte con una con otra? Puede ser, por ejemplo, que la Base Station 1 está más cerca y la Base Station 2 está más lejos. No sé, puede ser una opción. El todo es que él puede conectarse por lo general a la Base Station 1, pero tiene como backup la Base Station 2. Si yo me voy hacia atrás en la parte de LAN, entonces activo CPF y aquí creo una parte de área de backbone, ¿cierto? O sea, la 0.0.0.0. Resulta que ellos dos empiezan a hablar entre sí y las dos bases dicen, oiga, mire, yo creo que lo mejor es que eh, la Base Station 1 sea el DR, porque la principal, es decir, la que va a negociar con, no sé, un router por aquí grande que hay, y yo me quedo como el backup, o sea, la BDR, para manejar las rutas. Entonces, ¿qué pasa cuando, y el CPE pues se puede conectar a cualquiera de los dos, pero digamos que la parte de manejo de rutas la está liderando esta base. ¿Qué pasa cuando la base por alguna razón falla? Inmediatamente todos los CPEs se pueden volcar hacia acá, pero también todas las bases, digamos, si aquí hay más bases conectadas, todas las bases se van a volcar a esta segunda base que quedó viva, que sería como el backup, y de esa forma el servicio no se para, no se cae, sino que automáticamente redistribuyen las nuevas rutas y todo queda, es decir, como el router default de toda la red ya no es el BS1, sino que es el BS2. Entonces, eso le puede ayudar a hacer la parte de backup automático, que es una de las funcionalidades que también tiene OCPF. Entonces, en la práctica, lo que ocurre es que las bases pueden formar un área cero y sobre esa área cero ellos pueden colocar roles de DR y BDR entre las diferentes bases, de tal forma que una de ellas puede liderar el tema de negociar con otros routers y ser como el router principal. Así a grandes rasgos es el tema de DR y BDR. Si tienen preguntas, las hacen. Como les digo, estoy tratando de dar ejemplos, perdón ahí por los dibujitos, pero es que estoy tratando de dar ejemplos como un poquitico más prácticos para que se entienda de qué forma se usa, ¿no? Porque pues el concepto de OCPF es muy bonito y todo, pero pues la idea es saber en qué escenario lo puedo llegar a utilizar. Entonces, eso que les comento es lo que se ve aquí en este ejemplo. Entonces, básicamente, yo tengo 4 routers conectados y entre ellos cuando se activa BDR y DR, perdón, cuando se activa SPF entre ellos empiezan a tomar la decisión de a quién convertir como el router designado. Casi siempre, la pregunta de Osmani es casi siempre, bueno, la pregunta de Osmani es, ¿cuál es el criterio de selección de DR y BDR? Básicamente, en la mayor parte de los casos es quien tiene las rutas hacia las otras redes. O sea, el DR casi siempre es el router que tiene más conexiones, llamémoslo así, hacia otros sistemas autónomos, pero si todos tienen las mismas conexiones y todos están iguales, digamos que, o tienen las mismas condiciones de todo tipo de parámetros, digamos que es algo aleatorio, o sea, que en algún momento alguno de ellos va a asumir el rol de DR y otro de BDR. Pero casi siempre el que lo define es, habrá un router que tiene como más conexiones, que tiene eh, como más redes que está redistribuyendo, que está conociendo, y ese sería como el DR. ¿Alguna recomendación en la capacidad de procesamiento para el DR? Francisco Altamirano. Pues
Básicamente SPF es un protocolo bastante liviano, esa es una de las ventajas que tiene. No consume tampoco recursos exagerados. Por esa razón, pues nosotros digamos que lo podemos soportar en cualquiera de los radios que tenemos, tanto la familia Lite como la familia Pro. Ellos están en capacidad de soportar ese tipo de soluciones. También está el Infimux, que lo traigo hoy también para mostrárselos. El Infimux también puede ser otro elemento dentro de la red para ayudar a complementar esas redes. Entonces, digamos que desde el punto de vista de Infinet, en sus equipos que soporta OSPF, cualquiera de ellos se podría utilizar. Sí, claro, estamos ocupando capacidad de procesamiento en los equipos. Sí, OSPF es uno de los módulos que normalmente está pagado, entonces obviamente va a consumir parte de los recursos de la CPU, pero pues normalmente nuestras áreas, no sé, son aproximadamente unos 40 CPEs más o menos, entonces digamos que pues no tenemos redes de mil routers, entonces digamos que la segmentación o el procesamiento de CPF se empieza a dividir entre los diferentes radios. Por ejemplo, yo puedo tener un salto como el que les mostraba detrás de un CPE, que ese a su vez tiene un par de radios punto a punto, o sea, entre esos tres radios se van a distribuir eh, el procesamiento de CPF. Podemos situar un router en un sitio que lo haga en lugar de los AP. Situar un router en sitio que lo haga en lugar de los AP. O sea, lo que entiendo, podemos situar un router. Sí, claro, o sea, eh, un esquema puede ser manejar toda la red punto multipunto como bridge, es decir, lo que nosotros llamaríamos Mint. Sí, y es casi que la aplicación más común que estamos haciendo. No es obligatorio utilizar OSPF o IP, pero pues la idea es que, o el objetivo de este webinar es que una de las opciones para manejar el tráfico es utilizar los equipos como ruteadores, como enrutadores en su configuración, que tienen la posibilidad de hacerlo, pero pues por lo general yo diría que casi el 70% de las veces nuestros equipos se utilizan como bridge y casi nadie se atreve a volverlos router porque desconocen la forma de hacerlo. Entonces, digamos que por eso es que estamos impulsando estos webinars, para que en esos escenarios donde puedan utilizar router o donde necesiten utilizar router, pues se atrevan a hacerlo con nuestros radios sin necesidad de comprar un router externo. Porque yo he visto muchos clientes que tienen el radio Infinet y detrás le ponen un router y yo digo, pero pues ¿para qué si ya puede hacerlo también el mismo radio y se ahorran ese router? Además que es un punto de falla más y otra serie de cosas, pero básicamente la respuesta es no sabemos cómo usarlo, o sea, se sabe que se tiene, pero o de pronto desconocían de que se podía utilizar ah, el equipo como enrutador, porque pues normalmente los radios no son routers, pero en el caso de Infinet, la familia Lite y la familia Pro del R5000 es un enrutador. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? El mensaje es, no nos miren solamente como la red Bridge, como la parte de Mint, que también somos muy poderosos ahí, tenemos muchas opciones, sino también acuérdense en que hacemos routing y que soportamos OSPF, que eso es una herramienta muy poderosa dentro de los radios. Y estamos hablando de cualquier radio. Estamos hablando de los equipos Lite y estamos hablando de los equipos Pro. Es decir, de las base station como la QMXB, la OMXB, la SMNB, o de los remotos como el SMN o el LMN. Entonces, ahí es como el mensaje, y gracias por la pregunta porque de pronto me faltó recordarles de que esto lo estamos haciendo precisamente porque una de las cosas que vemos es que la mayor parte de las personas no saben que dentro de sus mismos radios que ya compraron, que ya tienen instalados, pueden hacer enrutamiento. Entonces es válido. O sea, se puede usar como bridge, pero hay otra alternativa que es routing. Entonces vamos a seguir con el tema de SPF. Como les digo, esto es avanzado, esto es algo ya, o sea, por lo general yo puedo hacer un par de rutas estáticas y listo, ya me olvidé del enrutamiento. Pero pues si ya empiezo a crecer, tengo redes más complejas,
Lo puedo hacer con ODR, como les enseñé en el anterior webinar. Pero si sigo creciendo y quiero utilizar OSPF, porque tengo redes más complejas, entonces es posible utilizarlo. Ese es el objetivo de hoy. Entonces ya entendimos un poquito del Designate Router y del Backup Designate Router. El concepto es muy interesante para hacer la parte de backups. Ahora, una vez que ellos empiezan a conversar, ¿cierto? Y se empieza a hacer la parte de sincronización de la base de datos, básicamente hay unos mensajes donde ellos están intercambiando el tipo de estado en que están, es decir, el costo de cada una de las rutas, qué tipo de rutas tiene, qué tipo de redes tienen conectadas, qué redes hay detrás de él, que también las está propagando hacia el siguiente punto. Y hay unos mensajes que son, por ejemplo, el DVD, el LSR, el LSU. Ahí les puse las traducciones, el LS Acknowledge. Básicamente ese es el protocolo de SPF, así es como funciona, ya estamos viendo ya el detalle, pero pues a nivel práctico, pues básicamente es habilitarlo. O sea, yo llego y le digo OSPF Start y en ese momento él empieza a funcionar y empieza a hacer todas estas labores de intercambio de información por las interfaces que yo activo, que yo designo que debería utilizar para OSPF. Hay varios tipos de mensajes. Hay mensajes de tipo 1, que son como para anunciar los IDs de las áreas, los vecinos y también las redes. Hay unos mensajes de tipo 2, donde se define el DR y el BDR, o quién es el BDR. 3, 4 y 5, más que todo es para empezar a delimitar el sistema autónomo, es decir, de dónde a dónde empieza, quién es mi ASBR. Acuérdense que la ASBR es ese router que ya está en el borde donde va a empezar otro sistema autónomo. Y hay unos mensajes de tipo 7 que son muy interesantes porque a veces hay redes que están detrás de una red que yo ya no quiero seguir publicando. O sea, digamos que es una red que está dentro de otra red, que está dentro de otra red, pero en algún punto por allá apareció otro sistema autónomo. Pero el sistema autónomo no está por el lado del router de borde, sino apareció por allá metido en la mitad de la nada. Entonces, ese tipo de mensajes es como una especie de túnel que atraviesa todos los OPF para poder anunciar unas redes que están por allá atrás. Entonces, ese tipo de mensajes se llama los tipos de mensajes 7. Son muy importantes porque me permiten propagar más áreas hacia el área de backbone. Entonces, cuando yo tengo una red ruteada de este tipo, activo SPF, defino mis áreas. Entonces yo digo, mire, voy a salirme un momentico. Entonces, para que resaltar. Entonces, este es el área 0. Entonces yo definí junto con la parte de acá de este router y la parte de acá de este router, yo definí que todo esto es el área 0. Entonces, obviamente, este router está dentro del área, o sea, es un IR, mientras que este router es un router de borde, un BR. Es decir, tal vez incluso es un ASBR, porque seguramente este es el área 0. Entonces, ahí es donde yo defino los roles como tal, o sea, de qué estoy hablando. Si pertenece al área, pero no se conecta con más áreas, entonces son IRs. Si pertenece al área, pero se conecta con más áreas, en ese caso es un BR. Importante entender ese concepto. Entonces yo tengo, definí las áreas, tengo mis routers y en ese momento ellos empiezan a intercambiar los tipos de mensaje, obviamente de presentación, de roles y también intercambiando áreas y intercambiando la parte de rutas. ¿Qué tienen que hacer a nivel práctico? Nada. Básicamente así funciona OSPF. Simplemente este slide trata de explicar cómo funciona. Pero yo sé que somos, casi todos nos gustan las cosas como prácticas. Básicamente ustedes lo único que tienen que hacer es decirle OSPF Start y ya esto es automático, esto ya empieza a moverse. Lo que sí tienen que hacer desde el punto de vista de configuración es decirle
por qué interfaces se va a propagar OSPF, qué redes va a propagar y obviamente darle los códigos a las áreas, es decir, el área 0, el área 1, el área 2, 3, 4, los que son las áreas que yo quiero definir dentro de mi esquema de routing. Entonces, vamos a seguir avanzando. Yo sé que pues, en un webinar no se va a aprender todo lo que toca aprender de OSPF, pero pues por lo menos nos da una idea de más o menos cómo usarlo. Una vez que nosotros generamos, activamos OSPF, él intercambia, se habla con todos sus vecinos, intercambia las rutas, actualiza la base de datos. Esa base de datos sube a un módulo interno que se llama ARDA. ARDA es como la tabla de enrutamiento global que se alimenta no solamente de OSPF, sino también, por ejemplo, de otro protocolo que se llama RIP. Y también se puede alimentar de ODR y también se puede alimentar de rutas estáticas. Es decir, en ARDA se concentra todas las rutas de todos los sistemas. Y es muy interesante ese módulo porque está siempre activo dentro del R5000 y es básicamente donde está almacenada las rutas reales que no solamente se están trabajando a nivel de OSPF, sino también de los otros protocolos. Entonces, importante que sepan que existe ARDA dentro de la configuración del radio R5000. Entonces, desafortunadamente, la parte de OSPF solo se puede acceder a nivel de comandos, es decir, de CLI. Bueno, casi siempre el 95% de las cosas lo podemos hacer por web, en las configuraciones de los equipos Pro y Lite, pero desafortunadamente un 5% se tiene que hacer por consola, por CLI. Este es el caso de OSPF. OSPF solo se puede hacer por consola. En OSPF yo básicamente estoy entrando a un submodo dentro de la consola, entonces ustedes van a ver que uno dice OSPF y entra a un submodo dentro de la consola, es un primer nivel. Luego le doy config, entonces entro a otro submodo dentro de OSPF y luego puedo ir a varios submodos, así está también dentro del manual, por eso es la arquitectura de este slide, porque de esta misma forma está explicado en el manual. Entonces hay como unos submodos, uno se llama router, otro se llama interface y otro se llama map. Es decir, son modos que van a configurar ciertas características que están relacionadas con OSPF, pero si yo por ejemplo, si yo me meto en el modo router, pues no voy a encontrar nada de configuración de interfaz. Si yo me meto al modo interfaz, pues no voy a encontrar nada de configuración del modo router. Entonces, ¿qué significan esos modos? Afectaciones que yo le puedo dar a cada uno de los parámetros de configuración de OSPF. Para que me entiendan, por ejemplo, en el modo router, yo defino, por ejemplo, el área. Yo digo, este router pertenece al área 5. En el modo de configuración de interfaz o interface, yo entro y digo, por esta interfaz se va a propagar OSPF. O por esta interfaz se va a propagar OSPF de una manera de tipo broadcast. Entonces yo afecto la configuración a nivel de interfaz, el otro es a nivel de módulo de routing, y en Routemap yo puedo agregar rutas manualmente. Entonces puedo decirle, y en OSPF, por favor, avísele a todo el mundo que existe esta ruta que no tiene nada que ver con las interfaces conectadas, sino es algo que yo tengo que agregar, que eso es una funcionalidad muy buena, porque yo desde un router puedo agregar una ruta nueva y eso se va a propagar por todo el OSPF a todos los otros routers. Entonces, esos son los diferentes módulos que yo puedo utilizar, entonces no se les olvide los niveles. Entonces primero entro a OSPF, luego entro a config y luego en config yo escojo si voy al módulo de enrutamiento, al de interfaz o al módulo que afecta las mapas o las rutas los mapas de ruta. Y ya por último, yo sé que están cansados de tanto OSPF, vamos a ver un ejemplo práctico. Algo sencillo, yo traté de buscar algo que fuera muy fácil de digerir, sobre todo para los que nunca se han enfrentado a SPF.
En este ejemplo tengo dos Infimux, que los ven ahí en la foto, que también es interesante que los conozcan como tal. Luego esos dos Infimux se conectan hacia un enlace Pro, que está conectado por unos jumpers en una topología back-to-back. Y básicamente yo definí, si ustedes ven, 5 segmentos de red. Entonces, en esos 5 segmentos de red, la idea es que yo no tengo rutas para llegar a ninguno de ellos, todo se va a aprender por OSPF. Y lo que hago es que el Infimux 1, voy a rayarlo, más fácil. Entonces, lo que yo hago es que este equipo, con este equipo, están formando esta área 01 y este equipo, con este equipo, forman el área 03 o 3. Entonces la idea es que estas son subáreas del área de backbone, que es el área 0, que está formado entre los enlaces o entre los dos radios punto a punto. Entonces la idea es que al final, el Infimux 1, por ejemplo, vamos a ver en la tabla de enrutamiento, aprendió esta red, que es la última red que tiene el Infimux 2, y viceversa, ¿no? Entonces, lo hizo a través de una conexión tipo OSPF. Entonces, vamos a ver un poquitico el tema. Voy aquí a compartirles mi pantalla. Aquí en este momento, Daniel pregunta, ¿esa sería la configuración para movilidad? Muy buena pregunta, Daniel. Voy a volverme para poderla contestar, porque esa pregunta me parece muy clave. Resulta que cuando uno está haciendo proyectos de movilidad, por defecto, la movilidad implica, por ejemplo, yo tengo una base, voy aquí a pintarlo rápido, entonces digamos yo tengo la base 1 y tengo la base 10, es decir, yo tengo 10 basecitas para darle cubrimiento. Acuérdense que para poder hacer un proyecto móvil yo coloco varias bases desplegadas en un terreno para que con cualquiera de ellas el CPE que se está moviendo pues se vaya a conectar. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista de capa 2, es decir, desde el punto de vista de Internet, yo no le puedo poner restricciones, es decir, yo no puedo segmentar por VLANs, no puedo hacer ningún tipo de manejo de tráfico porque en teoría tiene que funcionar con cualquier base. Entonces, ¿qué pasa? El tema es que a nivel de capa 2, todas estas bases se vuelven un solo dominio de broadcast. ¿Sí? Y obviamente eso tiene un problema gigantesco cuando yo tengo, no sé, 50 bases y 100 CPEs, porque todos comparten el mismo dominio de broadcast. En ese tipo de esquemas, lo más sencillo es migrar todo esto a IP, es decir, que se enrute, porque en ese momento yo elimino el broadcast. Y con protocolos como SPF, yo puedo hacer que un CPE, que normalmente tiene una antenita Omni, ¿cierto? O sea, él tiene su antenita OVNI y se está moviendo por todo lado. Entonces, este CPE está alternando las rutas, cambia las rutas, porque digamos ahorita se conectó con este primero, luego se desconectó y entonces se conectó con este. Entonces, en ese momento, todo el enrutamiento está cambiando dinámicamente. Y ahí OSPF, también ODR, pero digamos que OSPF, que es el tema de hoy, ahí les puede ayudar a que no tengan que configurar nada. Simplemente el CPE está conectado simultáneamente tal vez a 2 bases o 3 bases y él tiene varias rutas y se maneja dinámicamente el enrutamiento de los paquetes y me olvidé de configurar nada, simplemente dinámicamente él se va actualizando a medida que va pasando de una base a la otra. Pero ¿qué me ahorré o qué salvé o qué quité de todo esto? Lo que yo pude lograr es que ese CPE en ese proyecto móvil no hace parte de un solo dominio de broadcast y por lo tanto la red, mi acceso, todo este ancho de banda que yo tengo que destinar para la conexión, no se lo va a comer el broadcast, sino que va a ser cursado por paqueticos IPs
que son la información útil que yo necesito. Entonces, yo sé que es un poquitico complejo de entender de pronto de primerazo o en una, así como tan rápido, pero digamos que el mensaje que yo quiero dejarles es que las redes enrutadas ayudan muchísimo a los proyectos de movilidad cuando esos proyectos de movilidad tienen un número por encima de unos 10 o 15 dispositivos, porque ya ahí empieza a ser muy complejo el tema de broadcast, el tema de manejo a nivel de capa 2. Espero que haya quedado claro. Si tienen otra pregunta, me dicen, pero estaba interesante esa pregunta eh, a nivel de concepto, como por ejemplo las redes móviles. Ahí es una aplicación para enrutamiento y obviamente para OCPF. Entonces, aquí estamos. Vamos a ver si funciona. Sí, funciona. Aquí está, yo estoy conectado a otro computador por AnyDesk, entonces allá tengo todo mi laboratorio implementado. La idea es que aquí tengo el Infimux 1. Si yo utilizo el concepto que les acabo de explicar, entonces yo digo OSPF y entro al submenú de configuración de OSPF y acuérdense que ahí tengo varios menús de configuración. Yo le digo, bueno, le digo show que me muestra el rutas y él empieza a mostrarme la configuración que ya ha aprendido de los diferentes de las diferentes áreas. Acuérdense que yo estoy, me voy a volver aquí un momento para que se acuerden dónde estoy. Entonces yo estoy en este equipo, aquí, ¿sí? Y ya por OSPF estoy viendo hasta acá. Y eso es lo interesante del concepto de la parte de OSPF, que yo puedo ver todas las redes, obviamente configurándolas. Entonces, la pregunta del millón sería, bueno, ¿y cómo configuro OSPF? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a revisar. Entonces, show run. Y esta es la configuración que se tendría. Voy a buscar un colorcito como verdecito. Ah, no, este es como mejor. Entonces, básicamente lo primero que yo tengo que definir es lo que se conoce como una interfaz de loopback. Esto es clave, esto es fundamental, porque esta interfaz es como el nombre que yo le voy a dar a mi router. O sea, el router se va a identificar ante el resto de la red con ese número. O sea, este router no se llama Infimux 1, sino se llama 192.168.52. Es una interfaz que no se conecta con nada, simplemente es una interfaz que convive ahí dentro del router. Y es mejor así, también se puede utilizar un router ID con una interfaz física real que exista dentro del router, pero el problema es que puede existir el riesgo de que alguien entre y la borre, y en el momento en que la borran o la deshabilitan o algo le pasa, en ese momento pues yo pierdo toda la conexión de OSPF. Entonces la recomendación es siempre configurar una interfaz de loopback. ¿Cómo la puedo configurar? Voy a hacerlo en un momento. De acá. Entonces, dentro de la configuración que yo tengo del router, aquí yo creo una interfaz tipo loopback, ¿cierto? Asociada a una IP con máscara 32. Esto es muy importante porque pues no es una red como tal. Y esa es la interfaz que yo voy a utilizar para presentarme dentro de la negociación de OSPF. Entonces vamos a volver otra vez a la parte de OSPF. Y vamos a seguir analizando algunos aspectos. Entonces, yo le digo que redistribuya todo lo que está conectado y empiezo a definirle unas redes. Entonces le digo, mire, yo tengo una interfaz y a esa interfaz le voy a llamar el área 1, es decir, la red de la interfaz de loopback, pero también tengo otra red que es la que tengo conectada a mi puerto Ethernet, que también la subo en el área 1,
y también le digo que tengo otra red que es la WAN, que también quiero publicarla como área 1. Toda esta información es la que se va a subir dentro de OCPF para contarle el resto de los routers. Y esta definición de área permite que hacia atrás, es decir, si hubiese más routers detrás de este, se pueda seguir propagando OCPF. Hay otra opción de configuración que se llama Stop, que básicamente lo que hace es que él es el último punto, el último eslabón de la cadena y hacia atrás no se va a propagar OCPF. Entonces hay varias opciones de configuración. No los quiero abrumar con mucha información, entonces vamos a seguir. De esa forma, yo puedo configurar OSPF dentro de los enrutadores. Aquí a nivel del equipo Infinet, o sea, a nivel como del R5000, no dentro del módulo de SPF, yo también puedo ver las rutas y básicamente ahí ya aprendió todas las rutas de todos los sistemas. Entonces yo fácilmente le puedo hacer telnet, por ejemplo, al equipo. Vamos a hacerle telnet al equipo que está en, por ejemplo, el que se llama slave. O sea, acá. Entonces vamos a apuntarle, por ejemplo, a una dirección acá. O a una de estas, puede ser la 91, por ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo. Y ya con eso terminamos. Entonces ahí estamos entrando remotamente al equipo también R5000. Si ustedes ven es dos saltos más allá. Y de esa forma podemos entrar aquí a la parte de configuración de OSPF. Y si ustedes ven aquí está anunciando no solamente el área 0, que es una de las áreas que está anunciando, sino que él también anuncia un área 03. La razón es que este router o este equipo es un router de borde, entonces él tiene parte de su presencia está en el área 03, pero también parte está en el área 0 que estábamos hablando. Por lo tanto, tiene que anunciar las redes definiendo a qué área pertenece cada red, porque si no, empecemos a confundirnos. Entonces, por ejemplo, sabemos que la red 80 pertenece al área 0, mientras que la red 90 pertenece al área 3. Entonces, de esa forma, él puede anunciar ese tipo de redes correctamente al resto de los equipos. También tenemos la interfaz de loopback y también tenemos pues todo el tema de configuración de OSPF. Voy a solamente mostrarles las rutas. Entonces, fíjense que aquí él sabe más o menos por qué interfaz está saliendo, por qué interfaz está llegando, pero él también puede saber qué tipo de eh, ya estoy dentro de OSPF. Él puede saber qué tipo de vecinos tiene. Entonces él ya encontró los vecinos y fíjense que los vecinos no se presentan con la IP de ellos, sino se presentan con la IP de loopback. Por eso esa IP es muy, muy importante definirla bien. Cuando mencionó la numeración de las áreas, dijo que la numeración crecía según la jerarquía o solo es por convención. No, sí, OSPF, la red más grande, siempre va a ser la red, o lo que llaman la red de backbone, siempre va a ser la red 000. Y de ahí para adelante, o mejor dicho, de ahí para abajo, este indicador, digamos que por convención, debería ser la más lejos de la red 0, es decir, esta está más cerca, esta está más lejos, ¿sí? Por convención. Pero no significa que, por ejemplo, si yo tengo la red 4, no significa que la red 4 es más cercana que la red 2, o viceversa. Simplemente es una forma de entender el mapa cuando yo voy a crear ese tipo de redes.
Pero sí algo que sí es por defecto es que la red 000 es la red de backbone. Normalmente lo que define realmente el tema de si es o no una red y hay más redes detrás, era lo que yo les mostraba como la parte de propagación, es redistribución. Si el área es NSSA o si el área es STB. Entonces, cuando uno le dice que es STB, ahí va finalizando el área. Cuando es NSSA, el área sigue hacia atrás con más áreas BIM. Aquí hay una pregunta. Ay, entonces, vamos a borrar. Digo que difícilmente la red wireless sea cero. Eh, por lo general, era lo que yo les explicaba al inicio. Acuérdense en el esquema que yo les pinté antes, cuando yo tengo varias base station, y mi recomendación sería que esas base station, entre ellas, formaran el área cero. O sea, esta fuera el área cero. Y ya hacia los CPs se están formando las diferentes áreas. La uno, la 2. Con eso, pues yo podría hacer un manejo mejor de OSPF. Eh, entonces, básicamente, imaginémoslo que esto es como el nodo principal, donde hay varios radios, base stations, punto a punto, o sea, un maestro por acá, PTP, también podría ser parte del área cero. Y hacia afuera de ese sitio de conexión donde se conectan todas las bases, empezamos a dispersar las áreas, a colocar más áreas. Entonces, no sé, con este CP puede ser un área y hacia atrás este CP puede tener un punto a punto, entonces otra área. Entonces, esta es el área 1, este es el área 5 y de esa forma lo podemos seguir propagando. Tenemos otra pregunta, yo voy a mirar eso. ¿Dónde podemos estudiar sobre los comandos? Está ahí en el... entonces sería para una... voy a terminar aquí con Francisco. Dice, ok, sería para una zona específica y luego todas las áreas cero de las otras áreas convergen en un máster. Sí, exactamente. O sea, el área cero puede ser un solo equipo que está conectado a otros routers. Entonces, básicamente es por donde va a salir todo el tráfico. Puede ser como la especie de borde de ese tráfico, como para entender el área cero. Y a partir de ese borde empieza a desprenderse todo lo que hemos hablado de las áreas más pequeñas. Fíjense que aquí empieza a darle roles, que eran los roles que estábamos hablando antes. Sobre la pregunta de Luis, Luis me pregunta que dónde pueden consultar sobre los comandos están ahí en el manual que se llama OneFlex dentro de la Wikipedia, entonces ahí lo pueden consultar. Sí, aquí Francisco dice que el esquema sería core, backhaul, agregado, última milla. Sí, depende de donde esté internet, ¿no? Puede ser en la mitad entre backhaul y aggregate o puede ser al final en core, o sea, depende de donde yo lo quiera colocar. Lo interesante es tener claro el concepto de cómo es que yo voy configurando las diferentes áreas de OSPF. Pues digamos a grandes rasgos, ahí ya les mostré más o menos de qué se trataba la parte de configuración. Si uno mira aquí la configuración de las rutas en este radio, entonces ahí va a ver todas las rutas que ya están aprendidas a través de OSPF. O sea, aquí no hay ninguna ruta default. Si yo le digo, por ejemplo, config show, ustedes van a ver de que no existe ninguna configuración, o sea, aquí ni siquiera existe una ruta default. Todo, básicamente lo único que yo configuré fue las IPs de las interfaces y activé OSPF, este es el comando para activar OSPF, y eso fue lo único que yo hice y ya se aprendieron todas las redes
eh, que existen en toda la red. Yo sé que era bastante técnico el webinar de hoy. La idea era como explorar el tema de, de qué es OSPF. Voy a volver aquí a la presentación. Eso era lo que vamos a cubrir el día de hoy. Los voy a dejar con una encuesta. Suena a call center, ¿no? Les voy a dejar con una encuesta para que la revisemos. Cuando mencionó numeración de áreas, dijo, no, eso ya le contestamos. Se me perdió. Uy. Habrá un webinar de Infimux. Precisamente esa es la encuesta. Voy a... Una pregunta, ¿por qué cuando activamos OSPF se agregan las interfaces OSPF a continuación? Básicamente la razón es que él por defecto agrega todas las interfaces del equipo. En ese caso es un Infimux. Y acuérdense en que el Infimux... bueno, este es un ejemplo real. Pensé que era el Infimux, no. Bueno, ¿por qué agrega todas las interfaces? Pues porque él por defecto las agrega, cuando uno le dice Start, él agrega todas las interfaces. Luego uno puede entrar e ir borrando las interfaces que yo no quiero que propaguen OSPF, básicamente diciéndole que no OSPF interface, y ya con eso las empieza uno a borrar. Pero por defecto, digamos que él va a querer propagar OSPF por todas las interfaces. Voy a lanzar la segunda votación, que sería como una encuesta. A ver qué opinan. Mientras tanto, pues no se les olvide que tenemos el correo de support@infinitewireless.com, a donde pueden enviar las preguntas, si quieren de pronto ayuda para sus configuraciones de OSPF. Vamos a ver si tenemos más preguntas, ¿no? Entonces ahí las pueden revisar. Y pues esa era la idea de hoy, hablar un poquitico sobre OSPF. Creo que fue un éxito porque el 93% dice que ya entendió por lo menos que es OSPF, entonces ese era el objetivo. Me gusta también un indicador que dice, ¿piensa usar OSPF en algún escenario en un futuro cercano? Eso es bueno, ese es el mensaje de estos webinars, y es que utilicen las otras opciones que tenemos dentro de Infinet. No solamente somos Bridge, no solamente somos Switching, no solamente somos Mint, también tenemos más cosas. Y algo importante que yo quería saber es qué quieren saber en los próximos webinars. Ya aquí me dieron una idea, me dijeron que quieren saber sobre el Infimux. Es una opción interesante, lo voy a plantear. Esto se hace a nivel de Rusia, o sea, ya se hacen los temas. Ya tenemos unos temas de aquí a septiembre más o menos, pero pues podemos ir incluyendo los más temas en adelante, entonces es bien interesante. Y otra parte que me parece interesante de la encuesta es que me dicen que quieren seguir sabiendo de switching y de IP, lo cual es bueno, ¿no? Porque significa que la mayor parte de la gente le gusta los dos modos. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Voy a finalizar aquí la votación. Les voy a compartir los resultados. Esa es mi calificación. Creo que entendieron todos que era OCPF, entonces eso es bueno. Dar las gracias de verdad del tiempo del día de hoy. Yo sé que nos extendimos un poquito y pues estén pendientes del próximo webinar para que sigamos en contacto, entonces, y sigamos haciendo ese tipo de charlas. Entonces, yo los dejo. Voy a revisar las últimas preguntas, pues si hay alguna otra. Creo que no. El chat. Claro, que hay 4, sí. Creo que no hay más preguntas del chat. Entonces, yo creo que damos por finalizado el webinar. Listo. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima vez. Gracias.